¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Me quedé bien dormido, perdónenme. Ya le estoy haciendo mucho de emoción con esto del trigémino. Ya espero acabarlo el día de hoy y ya juntar todo y subirlo a YouTube y asunto arreglado. Ya ni me acuerdo qué estábamos diciendo. Pero algo así recuerdo que, a ver, ya vimos la topografía, todo el recorrido de B1, ya vimos las ramas, ya vimos funciones, hablamos un poquito sobre las técnicas anestésicas en este terreno especial o especializado de la medicina. Y bueno, simplemente para mencionar algunas cuestiones de implicación. Ya me acordé, estaba en eso, ¿no? De lo de las cosas, las cuestiones clínicas. Se puede enfermar de herpes zóster a nivel oftálmico por una reactivación de este virus de la varicela zóster a nivel del ganglio trigeminal. Y se expresa, o se puede expresar en B1. Es siendo la forma de zóster cefálico más temida, porque, bueno, por las implicaciones anatómicas, vamos a ver que va a comprender a la córnea, por ejemplo, cuando se afecta el nervio nasociliar, o clásico, acuérdense de esto, y lo preguntaba o lo pregunto mucho en clase, en segundo, en tercero, el signo de Hutchinson, cuando se afecta el, o bueno, ¿a qué se refiere esto? Vesículas en la punta de la nariz que anuncian que por su distribución a lo largo del nervio nasal externo, ya lo hemos visto, del etmoidal anterior, una altísima probabilidad de un compromiso corneal. Por eso, importante signo de Hutchinson, vesículas en la nariz, te da la pauta de que el ojo o el globo ocular o los globos oculares, bueno, el globo ocular, porque en caso de una neuralgia suele ser unilateral, o a menos que ya te odie mucho Dios, pueden ser las dos de manera bilateral. Pero es rarísimo eso, es rarísimo. Pero si este signo de Hutchinson, estas vesículas en la nariz tienen o exige un tratamiento antiviral oportuno y vigilancia a nivel oftalmológico. Pero, ¿qué decía? Decía de la neuralgia, me desvié un poquito sobre. O bueno, no es que me desvíe, sino que puede haber neuralgia posherpética, pero también puede haber neuralgia del trigémino que afecta a B1 sin ser precisamente por un virus. Ya les había comentado que es la presentación más canija, o de las tres ramas, pues es las que más preocupa por su compromiso corneal, aunque afortunadamente aproximadamente el 4, el 5% de las neuralgias trigeminales son de esta rama. Vaya, es la menos frecuente de las tres distribuciones y pues conviene distinguirla, ¿no? Con cuidado. Más porque pues esta presentación de, de neuralgia a nivel de B1 pues se puede confundir con un montón de cefaleas trigémino autonómicas o independientes del nervio trigémino. Porque, o bueno, ya eso nos vamos a meter después, hay síndromes, los famosos síndromes, bueno, los que afectan a hipotálamo y a trigémino. Es que no me acuerdo el nombre, o es bueno, simplemente así viene, ¿no? Como síndromes hipotálamo trigeminales o, o hipotalámico trigeminales, no me acuerdo. Pero bueno, ahí cuando ocurren una de estas cosas, ocurre un compromiso o una activación parasimpática orbital de manera concomitante. Pero bueno, eso ya son cuestiones más de neuropatías compresivas, mucho más complejas, mucho más complicadas y necesitamos hablar del nervio, bueno, de todos los componentes encefálicos si queremos entenderlo. ¿Qué otro síndrome? ¿Qué más? Pues hay uno que no es igual muy común, pero está este síndrome ¿cómo se llama este síndrome? De, de Gradenigo, ya, este síndrome es una cefalea detrás del globo ocular, diplopía, por parálisis del abducens también, y otorrea. Por lo tanto, el daño, pues a nivel anatómico, debemos de fijarnos a nivel del vértice de la pirámide petrosa, donde habíamos comentado, bueno, ya lo quité a nivel del ganglio, por acá estaría más o menos, ¿no? Pero es en donde B1 y nervio 6, bueno, en el mero vértice, ¿no?
pues se encuentran. Y, por ejemplo, si hay una osteitis apical petrosa, puede dañarlo simultáneamente. Bueno, hay muchísimas más afectaciones, sin embargo, yo creo que ya pasamos al nervio 2, ya porque este va a ser de los más, bueno, seguramente es el del recorrido más, más caprichoso, esta segunda rama del nervio trigémino. Así que comencemos. Quitar esto, ahí está, ¿no? Quitamos este musculote, ahí está. Bueno, hablemos entonces de esta división maxilar. Ahí está. Porque, bueno, le hacemos lo mismo, ¿no? ¿Qué les parece si también voy señalando el puro camino primero, sin ninguna implicación clínica o funcional, y después de que ya lo dominemos, pues pasamos a estas connotaciones de importancia clínica diagnóstica? Así que el nervio maxilar emerge del borde anteromedial del ganglio semilunar o el ganglio de Gasser y describe inmediatamente una curva suavecita, dice, ¿no? De una concavidad superior. Voy a quitar voy a quitar menos así. No, bueno, así lo dejo. Bueno, aunque no se vea esta concavidad, o a lo mejor sí se ve, miren, esa es la concavidad superior, esta pequeña curvita que dice hacer este nervio, ahí se ve, ¿no? Esa pequeña curvita para arriba. Así que una pequeña curva de concavidad superior, dirigiéndose hacia adelante, lateralmente y ligeramente hacia abajo. Así podremos comenzar este recorrido. Va para adelante, va un poquito para abajo, un poquito lateral, con respecto al ganglio de Gasser en su borde anteromedial. Finalmente, en este trayecto, vamos a ver que atraviesa pues la pared lateral, o algunos autores inclusive dicen que como está por abajo, va por la parte o por la cara o el piso o el suelo del seno cavernoso en su porción más lateral. También podrían mencionarlo de esa manera. De nueva cuenta, creo que la anatomía es un bello relato individual o que se presta a muchas interpretaciones, obviamente con una base terminológica clara, pero creo que de ahí puedes tomar muchos caminos propios. Muy bien. En este camino más o menos recorre 6-8 milímetros adheridos a la dura madre lateral que está ubicada a nivel del seno cavernoso. Ya sabemos, el B2 pasa por debajo del nervio oftálmico y bueno, pasa por la parte de arriba o por la parte superior de esta porción del receso lateral del esfenoides. Durante este cortito, muy cortito, ya lo vieron, ¿no? Ya dijimos 6 a 8 milímetros de recorrido, el nervio va a recibir filetes simpáticos del plexo pericarotídeo, que ya lo habíamos visto, o es análogo a los que recibe B1. Y en este camino, antes de salir por el agujero redondo mayor del esfenoides, de la cara endocraneal o superior de esta ala mayor, tenemos que el nervio maxilar, vean cómo va a tener o va a lanzar o entregar un pequeño ramo meningio medio, sensitivo, que asciende para inervar. Ejemplo, colocar el hueso, vean ahí está. Entonces, como quítense esa idea, ¿no? De que el trigémino solo está afuera, hay dientes, y encía, y cara, y a la fregada. No, porque acá vean entonces, como tenemos a este nervio, este ramo meningio medio, sensitivo, dijimos, asciende para inervar a la dura madre de la fosa craneal media en su porción anterior. Complementando, obviamente, este ramo meningio de B3, que se va a ir para la parte posterior de esta misma dura madre de la fosa craneal media, pero en su porción, pues obviamente, posterior. Inmediatamente después de que lanza este ramo, que después les digo, veremos que tiene más conexiones, más anastomosis, el nervio maxilar, ahí está, atraviesa este conducto labrado en el ala mayor del esfenoides, el foramen redondo mayor, ¿sale?
¿Qué más podemos decir? Que bueno, pues es un trayecto sumamente cortito. Si hiciéramos, bueno, ahí si lo viéramos, si midiéramos, mejor dicho, la longitud del conducto, pues va a oscilar entre 4 o 7 milímetros. Muy parecido, ¿no? Al recorrido o a la distancia de recorrido de esta primera porción. Pues bueno, ya dentro de este conducto, les digo, son de 4 a 7 milímetros. Y un diámetro entre 2 o 3 milímetros. Es una cosita pequeña. Uno lo verá muy grande, ¿no? Pero luego las dimensiones en la vida real son muy distintas. Así que su orificio, o la salida de este agujero redondo mayor a nivel anterior se va a abrir. Vamos a quitar todo esto. Hay que hacer un video rápido bueno, después ya, de músculos de la masticación, ¿no? Me quiero echar todo el sistema estomatognático en video. Estaría bueno. Bueno, pero siempre digo, pero nunca lo hago. Luego la falta de tiempo. Muy bien. Bucinador, qué bello, miren. Ahí está. Y vamos a quitar al pterigoideo lateral, al medial, mandíbula. Creo que ya con eso. Sí. Ah, no, pero hay que meter una buena, ¿no? Ahí está. Ahí está. Digo, aunque sean unas cuantas ramas de la arteria maxilar. Bueno, repetimos. Podemos decir entonces. B2, rama maxilar, nervio maxilar. Sale en la parte anteromedial del ganglio de Gasser, de su porción convexa anteromedial, y después abandona el ganglio para adelante, hacia abajo, una concavidad superior, dijimos un camino de 8 milímetros más o menos, hasta adentrarse en el conducto redondo, o en el agujero redondo mayor, el cual en su cara anterior y en su finalización va a contactarse, va a abrirse, o podemos decir así, el orificio anterior o la salida anterior del conducto o del agujero redondo mayor da o, o se abre en la pared superior de la fosa pterigopalatina. Digo, ahí no, toda esa caverna que se ve ahí, y de hecho en donde se alojan dos estructuras, bueno, no solo dos, un montón de estructuras, sino que, vean, la arteria maxilar, específicamente en su tercer segmento, ya lo revisamos, a nivel de esta fosa, está este tercer segmento, véanlo, prácticamente está junto al ganglio pterigopalatino. Entonces, de nueva cuenta, tendrían que mencionar esto. Cuando sale del agujero redondo mayor, entra a la fosa pterigopalatina, en donde se establece la presencia del ganglio pterigopalatino junto o muy cerca o en las proximidades de la última o tercera porción de la arteria maxilar que se establece dentro de esta fosa. Muy bien. Inmediatamente por encima, podríamos decirlo, de un foramen que se llama esfenopalatino, del conducto pterigoideo o ovidiano. Vamos a ver que ahí se establece más o menos este ganglio. Pero bueno, voy a profundizar mucho más en estas cuestiones. Porque esta fosa pterigopalatina, aquí sí me voy a extender o me voy a tomar gran tiempo para esto. Vean, esta fosa es importantísima. Me acuerdo mucho del doctor Jaime César. Ahí está. Esta fosa merece ser descrita con todo detalle porque no es exageración, pero es un cruce neurovascular dentro de la cabeza, de verdad. Yo creo que después del seno cavernoso es un cruce muy denso a nivel neurovascular en la cara. A ver, dibujémosla bien, ¿no? O hagamos de cuenta que la dibujamos bien porque se dice que tiene una forma, ay, ¿qué hice? Listo. Se dice que tiene una forma piramidal. De hecho lo hice al revés, ¿no? Una forma piramidal. Y ahí está. Más o menos, les digo. De hecho no hay una
no hay una forma geométrica, obviamente, que que sea completamente exacta esta fosa, pero se dice que es un recinto piramidal de base superior y vértice inferior. Ahora sí, ¿no? Creo que sí. Más o menos mide todo esto unos 20 milímetros de altura, 10 de ancho a nivel transversal y unos 5 o 7 más o menos a nivel de profundidad. Eso es bien importante, sobre todo a nivel maxilofacial. Bueno, ya habíamos hablado de las implicaciones quirúrgicas de la arteria maxilar y cómo puede estar adelante o atrás del pterigodeo lateral, depende pues, el cuerpo. Y también esta fosa pues va a tener ciertas mediciones o ciertas medidas distintas, pero bueno, este es un parámetro anatómico creo que bastante funcional a nivel de la anatomía y cirugía. Y esta fosa va a estar encerrada por 6 paredes, va a estar limitada por 6 paredes. Bueno, lo sabemos o lo intuimos. Una pared anterior. A ver si la podemos hacer mejor. Bueno, así la dejamos, creo que se ve así como estamos. Una pared anterior, decíamos, que va a estar dada, pared anterior de la fosa pterigopalatina, pared anterior, estamos viendo a la porción posterior o a la cara posterior del hueso del maxilar, específicamente pues dada por la gran tuberosidad del maxilar. Ahí está. Luego, posteriormente, estas estructuras las conocemos, apófisis o la cara anterior de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Luego, medialmente, si yo me fijase en las profundidades por acá, no se ve, por acá, estaríamos abordando medialmente a la lámina perpendicular del palatino. Lateralmente, o digamos para afuera, aquí no puedo colorearlo, lateralmente o externamente, vamos a ver que, también es algo bien importante, ¿no? Que el fondo es la fosa pterigopalatina, pero este pequeño rebordecito o la entrada a la fosa se llama fisura pterigomaxilar. ¿Ok? Entonces, no confundir la fisura pterigomaxilar. La fisura pterigomaxilar, digamos, es la pura entrada. Es la que le abre o la que da la entrada a la fosa pterigomaxilar. Ok, espero haberme dado a entender. Pero entonces, bajo este principio anatómico, vemos entonces que la fisura pterigomaxilar va a comunicar a la fosa pterigopalatina con la fosa infratemporal, que la conocemos, ¿no? Este compartimento a nivel del viscerocráneo importante para la parótida y, bueno, para un montón para el plexo pterigoideo, para un montón, para músculos. Recordemos que es una fosa. Yo creo que igual estaría bueno hacer un video de puras fosas, porque son cosas que luego, pues uno ya habla como si nada, esperando que ya lo dominen, y luego son cosas que en clase no damos tan bien o no tenemos una práctica exclusiva para estos menesteres. Así que será importante después hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué más estaba comentando? Superiormente, estamos en las paredes, ¿no? Superiormente, seguimos en los límites de la fosa pterigomaxilar. Y en la parte de arriba se va a encontrar con la cara inferior del cuerpo esfenoidal. E inferiormente, o sea, por acá, tendríamos la convergencia de las dos primeras paredes, donde se abre el canal palatino mayor hacia la cavidad oral, pero ahorita veremos más al respecto. Bueno, no sé si hay alguna duda. Bueno, estoy hablando como si fuera en clase, pero es como si fueran a
a responder, pero bueno, ya saben que algún comentario o algo, pues encantado de tomarlo en cuenta. Una vez que definimos estos límites, no estaba como que pensado, pero qué bueno que se abordó, porque creo que es una estructura que muchas veces se llega a olvidar o se llega a complicar, y que a nivel anatómico es, ya lo vimos, ¿no? Es una zona que condensa estructuras de vital importancia. Bueno, dentro de este gran templo que llamamos fosa pterigomaxilar, que ya vimos, está limitada por la parte de la fisura perdón, me dije fisura, ya no sé qué dije. Fisura pterigomaxilar es la entrada y la fosa pterigopalatina, perdónenme, lo dije al revés. Fosa pterigopalatina, en donde está el ganglio, obviamente, pterigopalatino, que ahorita vamos a verlo en profundidad. Y dijimos, la fisura pterigomaxilar es la entrada a la fosa pterigopalatina. Repítanlo así, yo siempre o como que luego iba caminando, o hasta la fecha lo sigo haciendo, ¿no? Fisura pterigomaxilar es la entrada a la fosa pterigopalatina, fisura pterigomaxilar y así. De nueva cuenta, creo que hay cosas, y en clase de teoría seguramente lo podrán constatar quienes estén conmigo o hayan estado, que, o igual en laboratorio, que luego les digo, a ver, memoricen esto. Y soy muy delicado y soy muy específico con las palabras. No dije aprendan, no dije comprendan esto, dije memoricen esto. De nueva cuenta, hay cosas en la docencia, en la memoria, en la educación, que se da por niveles. Creo que la memoria en muchas cuestiones anatómicas es importante. Yo a veces nada más ya recito por memoria, por repetición, por reiteración, y luego ya le añado el componente funcional o explicativo teórico. Por eso me interesa, y siempre les digo que entrenen su memoria. Están a veces destrozados, están de verdad que atróficos por TikTok. Luego les digo, saludos a Joshua, a mi TikToker, pero en serio, veo una profunda desvinculación. Y no es crítica a TikTok, o a lo mejor sí, pero no a Joshua, te quiero mucho, amigo. Pero no es a alguien en particular, o solamente aventar popó por aventarla a TikTok. He visto un contenido buenísimo, incluido el de Joshua, y de verdad que es algo que platicaba. Perdón si estoy hablando de cosas que no, a lo mejor me tomé 2 minutos para que vayan por un vaso de agua, pero me interesa mucho que en la FES hagamos material. Creo que tenemos mucha valía humana, mucho material pues intelectual de mucho valor. Tengo compañeros, amigos, profesores, alumnas brillantes, y que yo los invito a que pues sigan haciendo este tipo de contenidos en redes, que creo que tenemos un nicho biológico ahí en la FES muy interesante. Tenemos mucho que ofrecer y no lo estamos aprovechando, así que creo que este tipo de ejercicios de TikTok, de Instagram, de YouTube, yo soy tremendamente feliz viendo sus publicaciones odontológicas día con día y el amor que le tienen a nuestra carrera, y creo que tenemos que seguir por ahí, por esta cuestión de la creación del material, para expandir más nuestra visión y seguir colaborando a esta cadena infinita de conocimiento que lleva milenios en el ser humano. Y no sé por qué ya iba a hablar de los mesopotámicos, pero no. Bueno, ya hasta el fin. Dentro, ya para no distraerme, dentro de esta fosa, decíamos, de nuevo, la fosa pterigopalatina, que tiene su entrada a través de la fisura pterigomaxilar, van a existir, a coexistir en armonía, componentes neurovasculares de verdad asombrosos. Y específicamente 3 estructuras súper importantes: el nervio maxilar. Bueno, ahorita vamos a señalar, es que no se va a ver muy bien. Bueno, acá a ver si lo podemos atenuar. Es que les digo, yo creo que en esta sí me voy a tomar. Bueno, ahí se ve, ¿no? Ahí está el nervio maxilar. Ahí sí estamos viendo. Bueno, ahí. Digo que luego cuando hablo, por si soy tartamudo y luego hablo rápido, es peor. Vean acá.
quiero que representemos acá el nervio maxilar. Ya transparenté, como pueden observar, varios elementos óseos, específicamente pues el correspondiente a temporal, a esfenoides, para ver el recorrido intraóseo de este nervio maxilar y también arco cigomático. Entonces vean acá ya vean cómo lanza su ramo meningomedio, sabemos unos cuantos milímetros más, avanza, penetra el agujero redondo mayor, avanza de 3 a 7 milímetros en anterior y un poquito hacia inferior, situándose en la cara postero superior de la fosa pterigo-palatina. Ya lo sabemos. Bueno, sonará así muy sencillo, pero vean todo lo que ya recorrimos. Así que decíamos, primer componente que está dentro de esta caja, de esta fosa pterigopalatina, es este nervio maxilar y todas sus colaterales que vamos a ver ahorita. Luego, el ganglio, ya lo dijimos, ganglio pterigopalatino. No quisiera que nunca se les olvide este gran ganglio de importancia capital en la descripción del siguiente nervio. Así que este ganglio pterigopalatino, que es un ganglio parasimpático, vamos a ver que está suspendido, pero está a su vez unido o colgando como una piñata. Siempre me lo imagino como una piñata. Va a estar topográficamente relacionado con el maxilar por sus ramos pterigopalatinos. Vean ahí cómo está, o ramos ganglionares para el ganglio pterigopalatino. Vean ahí cómo, déjenme quitar otra vez esto para que se pueda visualizar correctamente. Y ahí está. Vean estos nervios o ramos pterigopalatinos que van a suspender, que van a colgar a dicho ganglio. Ok. Entonces, la tercera estructura que quiero destacar en esta fosa pterigopalatina, que la habíamos comentado, tercera porción de la arteria maxilar, que entra por la fisura pterigomaxilar, y a partir de su entrada en la fisura pterigomaxilar va a dividirse aquí en sus ramas terminales y en su rama terminal y colaterales. Ya sabemos, ¿no? Ya no las tengo que mencionar: esfenopalatina, palatina descendente, la infraorbitaria, alveolares superiores, posteriores, viriana y del conducto pterigoideo a nivel accesorio a veces. Bueno, ya tengo un video de eso, así que espero que sí voy a hacer sistema estomatognático todo. Va a tomar tiempo, les digo, y sobre todo porque sé cómo soy y luego me da estos empujes de ganas y luego 20 días sin hacer nada, ese tipo de cosas. Así que espero que tenga la ¿cómo se llama? La voluntad de hacerlo. Pero, bueno, la voluntad sí, pero a veces faltan muchas cosas más de tiempo. Así que, bueno, conviene insistir. Ya, regresamos. Conviene insistir que este ganglio pterigopalatino, también o antiguamente llamado ganglio esfenopalatino, o vamos más antiguo, ganglio de Meckel, también le comentaban, le decían, le denominaban. Es un ganglio, ya dijimos, parasimpático, cuyas fibras preganglionares van a proceder no del trigémino, acuérdense de esto, sino del nervio facial, vía el nervio petroso mayor, que vamos a ver que después de emerger, igual me voy a echar facial después, que tras emerger del hiato del facial recorre la fosa craneal media, debajo de la dura madre, luego se mete al rasgado y ahí se une con el petroso profundo, con el nervio. Entonces, cuando suman ustedes nervio petroso mayor más nervio petroso profundo, este segundo es simpático postganglionar procedente del plexo carotidio, mientras el nervio petroso mayor dijimos que son fibras preganglionares procedentes del nervio facial. Y ambos juntan o forman al nervio vidiano o nervio del conducto pterigoideo. Repito, nervio petroso mayor, vía o nervio que lleva fibras preganglionares del facial, se une con el nervio petroso profundo. Este segundo es simpático postganglionar, pero del plexo carotidio, y forman finalmente al
nervio ovidiano. Y este va a penetrar la fosa pterigopalatina por el conducto pues, del mismo nombre, el conducto homónimo, y aborda el ganglio. De nueva cuenta, creo que haré un apartado especial al último de todo trigémino para recordar estas conexiones con todos los pares craneales, porque creo que se entiende mucho de la fisiopatología y de la fisiología también, de muchas cuestiones que luego no se entienden, ¿no? A veces uno dice, o sea, pero ¿cómo llega, o cómo el nervio lingual del trigémino llega a la lengua, pero quien le da la inervación sensitiva o especial, pues es el facial. Usa las carreteras el facial del trigémino para llegar a la lengua. Muy bien. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, en esta parte del ganglio, las fibras parasimpáticas van a hacer sinapsis con neuronas postganglionares y ya se van a distribuir a distintos territorios. Ya dijimos, por ejemplo, a nivel del recorrido de la ubicación de la glándula lagrimal, las glándulas mucosas nasales, palatinas, faríngeas, en fin. Pero ya se entenderá mejor cuando veamos el facial. Así que, ¿qué más? Pues yo creo que ya con eso, yo creo que ya les digo, haré un apartado especial para todas las implicaciones de neurofisiología de estas cosas. Así que partamos mejor con los ramos o las colaterales del maxilar dentro de la fosa pterigopalatina. Porque ya dijimos, de los ramos pterigopalatinos nacen las ramas que viajarán junto a las fibras autónomas postganglionares para las eferencias de este ganglio. Ya dijimos unos primeros ramos entonces importantísimos para estas funciones. Luego tenemos, vámonos para abajo, porque tenemos a estos, me voy a centrar en, repito, todos, por eso es tan importante este ganglio, porque vean cuántas ramas van a salir de él. Si me voy para la parte inferior, vamos a ver a los nervios palatinos. Acá está, acá los vemos, estos que están discurriendo hacia la base o la parte inferior de la fosa pterigopalatina. Vamos a llamarlos entonces nervios palatinos. Van a ser nervios descendentes que ingresan al canal, al conducto palatino mayor. Ahí lo tenemos entonces, nervio palatino mayor. Vean cómo desciende, penetra o ingresa al conducto palatino mayor, un canal vertical oblicuo de 12 a 15 milímetros que me va a unir a la fosa pterigopalatina con la cavidad oral. Este nervio palatino mayor, voy a quitar los dientitos para que se vea bien. Ahí vemos a la facial, ¿no? Y a la vena. La arteria facial con sus 8 colaterales, sus 2 porciones y bla, bla, bla. Ahí está. Nervio palatino mayor. Véanlo, no sé si se está entendiendo la norma. Estamos en posterior oblicuo para ver el paladar. Ahí está. Nervio palatino mayor. Es muy arte cuando todo se regresa de... Ahí está. Este emerge entonces por el foramen palatino mayor, que estaría por acá situado en la unión del paladar duro con el blando, aproximadamente a 1 centímetro medial al tercer molar superior. O bueno, recuerden, solamente son algunas... bueno, no es una ciencia exacta la anatomía como siempre lo comento. Pero entonces... 1 centímetro medial aproximadamente al tercer molar superior, en la línea de los molares y se distribuye por la mucosa del periósteo, glándulas del paladar duro, hasta el canino, más o menos, ¿no? En esta parte del canino, el territorio de inervación de este nervio confluye con el del naso palatino. Entonces aquí hay una importante anastomosis para la anestesia o la analgesia del paladar duro y blando. Sobre todo, bueno, duro, ¿no? Porque se va para anterior. Veremos que los nervios palatinos menores son los que van más para la parte posterior. Pero vean entonces cómo es importante esto, que se quiten a veces la idea de que un nervio es independiente de otro, sino que tienen muchas uniones
y van haciendo estos territorios de inervación. Muy bien, palatinos mayores. Luego me regreso, palatinos menores. Estos son 2 o 3 raicillas que emergen por los forámenes palatinos menores. Véanlo, estamos otra vez a nivel del paladar, pero ahora vean cómo se va para la parte posterior. Estos están situados inmediatamente por detrás del palatino mayor, que ya lo revisamos, ahí está, palatino mayor. Están detrás de él e inervan el paladar blando. Pero no solamente el paladar blando, sino regiones también o porciones de la úvula, pero también la región amigdalina, donde ya veremos después cómo van a participar con este arco aferente del reflejo nauseoso. Aferente. Segundo año, seguramente recordarán los conceptos de arco reflejo. A veces, o de nuevo, siempre lo comento, siento la cara con el trigémino, muevo la cara con el facial, siento sabores en los tercios anteriores de la lengua con el facial, y en el tercio posterior con el glosofaringeo, muevo la lengua con el hipogloso, bla, 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 bla. O sea, a veces hay órganos que reciben con un nervio y se expresan con otro nervio o par craneal. Eso es lo complejo a veces de los arcos reflejos, entender esta relación, quién recibe, quién da, quién mueve, quién da, bla, bla. Muy bien. Nervios palatinos menores que van a participar entonces en este importante reflejo. Luego tenemos a este nervio nasopalatino, que vamos a... o también llamado de escarpa. Ahí está. Este va a atravesar medialmente. Bueno, aquí ya tenemos algunas... aquí está. Ahí lo vean. Vean lo caprichoso de este nervio nasopalatino. Surge de la porción posteroinferior del ganglio pterigopalatino, y va a ingresar a la cavidad nasal por el foramen esfenopalatino. Por eso se da esa vuelta que están viendo ahí. Ya cuando da esa vuelta, bueno, tal vez no se va a ver muy... Es que les digo, acá ya estos nervios del maxilar sobre todo son a veces difíciles de visualizar. Ahí está, nasopalatino. Vean, muy delgadito, muy delgadito. Espero me estén dando a entender, porque vean cómo se va por la pared lateral o cruza la pared lateral nasal, desciende de manera oblicua, desciende de manera... Bueno, ¿qué tanto esto? Ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor, ¿no? Creo que sí, vean. Pared lateral de la cavidad nasal, correspondencia al asunto de cornetes, baja, desciende de manera oblicua, y ya dijimos, se va a ir a la parte anterior del paladar hasta alcanzar el conducto o agujero incisivo o foramen también esfenopalatino, que va a recorrer verticalmente para después emerger pues por el dicho foramen. Ahí tenemos este agujerote, foramen incisivo. Tenemos cómo sale el nervio nasopalatino. O también lo llaman orificio palatino anterior, pero no lo sé, no me gusta mucho esa definición. En la línea media del paladar, obviamente, también por eso pues recibe este nombre, pero no lo sé. Lo que podemos mencionar es que este gran agujero, en correspondencia con el sitio de la papila incisiva, en la porción palatina, vamos a ver que míranle más o menos 10 milímetros por detrás de los incisivos centrales. Ahí este nervio entonces, el nasopalatino, se distribuye en la mucosa palatina anterior hasta una línea que une distalmente a los caninos para después hacer su anastomosis con el palatino mayor en esta frontera. Esto explica, por lo tanto, esta extensión de su inervación
en la parte del paladar duro. Creo que, muy bien, ya voy a cortarle, bye. Y de esa manera se da la parte de la inervación del paladar duro. Para después pasar a los nervios nasales, posteriores, superiores e inferiores. Vámonos otra vez para... Ay, escalé una cascarita de cacahuate. Antes de que me vaya a atender, vamos a darle este asunto, ¿no? No me acuerdo si es este. No, este debe ser el nasopalatino, ¿no? Ajá. Posteriores. ¿Dónde están tú? No me acuerdo si están... No, es que estaban por acá, ¿no? Yo me acuerdo. A ver, quitamos esto. No, este es el cigomático. Aquí están, son estos, ¿no? No, estos son los orbitarios. Falso, es que debe ser uno de acá. Ahí está, claro, sí, exactamente. Tengo que quitar, o tuve que quitar al esfenoides para que puedan ver el camino de estos nervios nasales posteriores, superiores e inferiores. Que a su vez, vean ahí en la aplicación cómo recibe otro nombre, pero esto es porque los nervios nasales posteriores, superiores e inferiores se van a dividir en laterales y septales. Vean cómo va a viajar por la cavidad nasal. Ahí está, lo tenemos. Espero que se esté entendiendo estas proyecciones. Se desprenden también en muchas ocasiones de estos ramos pterigopalatinos o directamente del ganglio para distribuirse en la mucosa de los cornetes superiores y medios del techo nasal. Y pues también la parte de la región póstero superior del tabique también es inervada por estos nervios nasales posteriores, superiores e inferiores en sus divisiones laterales y septales. Después, vámonos a otro, uno famoso por su... ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Es este, ¿no? Según yo. No, este es el nasopalatino. ¿Qué les digo? Que aquí está difícil, ¿no? Mira, ahí están los palatinos menores, inferiores, parte de los que les comenté. No, es que acá estoy intentando fijar a los faringios. Ahí está, al faringio. Vean este. Otro nervio, y decía que es famoso porque es el nervio o ramo de Bock. Vean cómo este nervio faringio, bueno, depende de la literatura que ubiquen, pero se dice que asciende por el ganglio y se distribuye por la mucosa de voy a poner acá la faringe. Y laringe también, lo ponemos acá, digestivo. Ay, qué burro, ya puse todos los dientes otra vez. Pero bueno, quería nada más que vieran, aquí está la faringe. Epifaringe o nasofaringe en esa porción. Por lo tanto, vean, ahí se ven, ¿no? De hecho, cómo se distribuyen estos ramos faringeos por la mucosa de la nasofaringe en su porción superior, junto al ostium tubárico. Igual veremos eso después. Cuando toquemos glosofaringeo y vago, creo que será bueno extenderse en este tema. Su lesión, o la lesión del nervio faríngeo, junto con la de los palatinos menores, se suman para explicar ciertas patologías hipoastésicas nasofaríngeas, que después quiero profundizar después. Luego, a ver, ya tenemos varios nervios, ¿no? Ya tenemos a los ramos pterigopalatinos de donde cuelga el ganglio. Vamos a repasarlos. Hasta aquí, ¿no? Para hacer un tipo de resumen. Ramos pterigopalatinos que van a colgar a la piñata que llamamos ganglio pterigopalatino, en la fosa pterigopalatina, en su abertura, o ya una vez que pasamos la fisura pterigomaxilar. Luego, los nervios palatinos los dividimos en mayores, o nervio palatino mayor, y nervios palatinos menores, 2 o 3 que emergen por los forámenes
palatinos del mismo nombre. Luego tenemos al nasopalatino o nervio de Scarpa, que recuerden es el que atraviesa medialmente al ganglio para después entrar medialmente a la cavidad nasal a través de su tabique óseo cartilaginoso. Y después baja, ya sabemos que sale por el conducto incisivo o nasopalatino, recorre toda esta parte de la premaxila para después hacer una anastomosis con los nervios palatinos mayores. Luego decíamos nervios nasales. Vean estos posteriores, superiores e inferiores. Estos son los inferiores y estos son los superiores. En conjunto, estos nervios, recordemos, van a distribuirse en la mucosa de los cornetes superior y medios del techo de la cavidad nasal y la región postero-superior del septum nasal. Luego decíamos, y hasta aquí vamos, ¿no? Creo, ya. Ahí está el medio, el faringeo, o ramo de Bock para la nasofaringe. Luego tenemos al nervio cigomático. Pongamos huesos. No, qué burro. Huesos. Ahí está. Mandíbula. Fosa pterigopalatina. Creo que voy a tener que transparentar. Oh, no, espera. Bueno, no. Mejor lo uno desde aquí. No, falso. Mejor desde aquí. Ahí está. Nervio cigomático. Ah, no, ya sé. No. Vean, transparente algunos elementos para que podamos ver el nacimiento. Ahí se el nervio cigomático. Vean este nervio cigomático. Ya transparentando todo, estamos ahí viendo parte de la fosa pterigopalatina. Y este nervio cigomático, vean cómo se desprende o es una continuidad del tronco maxilar inmediatamente antes de que éste se introduzca a la fisura orbitaria superior. Ya vimos entonces este camino, así rápido. El nervio maxilar penetra el agujero redondo mayor, llega a la fosa pterigopalatina y después el nervio maxilar se continúa convirtiéndose en el nervio cigomático, que se desprende pues del anteriormente mencionado, para después introducirse a la fisura orbitaria inferior. Penetra por la fisura orbitaria inferior, vean cómo sube, ahí está el nervio maxilar, y luego tenemos a este nervio cigomático. Penetra en la órbita por dicha fisura, por la orbitaria inferior, asciende por su pared lateral y se divide en finalmente dos ramas. Voy a quitar este oblicuo inferior. Se divide en dos ramas el nervio cigomático. Una división o una rama cigomático, no. Aunque es mejor. Cigomático temporal, véanlo. Un ramo cigomático temporal que atraviesa el ala orbitaria del hueso cigomático por el foramen, pues el mismo nombre, el foramen homónimo, y asciende debajo de la fascia del músculo temporal y emerge pues en dicha fosa en la región anterior, en la fosa temporal. Voy a poner ahí, que sea mejor. Ahí está. De ahí está entonces este nervio inerva la piel de la región temporal anterior, toda esta localización. Y finalmente decíamos otra raíz, otro nervio de este cigomático, el cigomático facial. Vean cómo atraviesa el cuerpo del cigomático por uno o dos forámenes muy diminutos y emerge en la cara anterior del hueso para inervar la piel de la prominencia malar. Ok, bueno, antes de dividirse, vean cómo quiero destacar o siguiendo explicando los nervios, antes de dividirse, el cigomático entrega un pequeño, delicado
ya lo había mencionado, ramo. Ramo anastomótico para el nervio lagrimal. Esta anastomosis es famosísima, la famosa anastomosis de Hirtle. Este camino fundamental por el cual las fibras parasimpáticas postganglionares recorremos, originadas en el petroso mayor y que luego van a hacer relevo en el ganglio pterigopalatino, alcanzan la glándula lagrimal, trayecto cuya descripción es muy linda, ¿no? Cómo va a... no lo sé, es que hace del lagrimal un nervio cuya inervación secretora procede del facial, vía el ganglio pterigopalatino, vía el cigomático, vía la anastomosis. Quien comprende este itinerario, este camino, pues va a comprender la fisiopatología de las parálisis faciales proximales, es decir, antes de la salida del petroso mayor, y por eso se produce el ojo seco a la incompetencia palpebral. Pero bueno, otra vez, es que de nuevo, no me quiero, hoy a veces me es complicado no desviarme, pero ya hablaremos del facial. Creo que es un nervio muy complejo, sumamente complejo. Yo creo que después del trigémino me voy a echar facial y a los demás. Bueno, espero que se vaya entendiendo bien. Vamos a ver ahora, regresemos a la parte de la fosa pterigopalatina. Porque en esta fosa, otra vez ubicándonos en el ganglio, vamos a ver que van a salir. Espérenme. Déjenme transparentar esto. Ya sea del ganglio o directamente el nervio cigomático, el nervio maxilar puede ser también. Vean, dejen quitar esto. Vean, cómo casi entre la unión del maxilar y el cigomático nacen ramos descendentes que van para los dientes, los nervios alveolares superiores posteriores. Entonces pueden decirlo así. Bueno, pueden nacer del ganglio, pueden nacer del nervio cigomático o pueden nacer del nervio maxilar directamente. Y de ahí descienden por la pared anterolateral de la fosa pterigopalatina para penetrar o para entrar a través de los forámenes alveolares superiores posteriores. Digo, no se ven acá, son diminutos, 2 o 3 orificios más o menos, situados en la cara posterolateral de la tuberosidad del maxilar. Y eso es importante, a unos 15 o 20 milímetros por encima del reborde alveolar, por detrás del último molar. Yo tomo mucho esto en cuenta para pues mi consulta clínica privada, ¿no? La anestesia, la analgesia de estas localizaciones debe ser acompañada pues por el conocimiento pues anatómico básico, clásico. Bueno, vean entonces cómo está o cómo este nervio recorre un trayecto intraóseo variable, formando un plexo dental en el espesor del hueso y que se va a distribuir, obviamente, veanlo acá. Bueno, voy a quitar todo el hueso para que se pueda ver. Ahí está. Esa cosa que vemos ahí es el seno maxilar. Vean lo que grande es. Pero vean cómo hace este plexo, este nervio, y se distribuye por los molares superiores, raíces distovestibulares, raíces palatinas y en el caso del primer molar, también la mesiovestibular en la mayoría de los individuos. En el periodonto adyacente y en la mucosa vestibular molar, también como en la mucosa del seno maxilar, en su pared posterior, también va a ser dada esta inervación vía el nervio o los nervios alveolares superiores posteriores. No solamente entonces inerva dientes, sino que también inerva a esta cámara o este compartimento neumático llamado seno maxilar o este antro de Higmore. Y bueno, no sé qué iba a decir. Sí, iba a decir algo importante.
No, bueno, ya. Ya, pero creo que damos un buen trayecto. Creo que estos son los trayectos que quería mencionar básicamente, o los más fáciles de este primer nervio. Ahora regresemos a huesos. Porque una vez entendido el camino de abajo, pues vamos para arriba, ¿no? Es que les digo que luego se traba. Espérenme. Ay, ¿qué hice? Ahí está. Ay, es la mano. Ah, es el ano. Ahí está. Ahí está. Y luego me compré otra tablet. Bien. Miren los alveolares superiores posteriores. Damos esto, atenuamos. Y vean, ahorita primero atenúo. Bueno, quito. Quité pongan atención, el esfenoides. Hablemos, no, este no. Ahí está. Vamos a ver que ya después de todo esto pasa en la fosa pterigo-palatina, pero el maxilar, o el nervio maxilar, ya despojado de sus colaterales pterigopalatinas, abandona la fosa por la fisura orbitaria inferior. Una hendidura más o menos de unos, ahora sí pongo el esfenoides, de unos 20 milímetros de longitud, que se va a comprender. Voy a quitar este músculo. Y ahí la dibujamos, la coloreamos. Y se va a extender hasta por acá. Es larga, es larga. Ahí está. Esta hendidura de unos 20 milímetros de longitud que se va a comprender entre las alas mayores, las alas mayores del esfenoides y el piso orbitario. Y una vez en la órbita, va a cambiar de nombre y pasa a denominarse entonces este nervio cigomático, digo maxilar, en el nervio infraorbitario. Ahí está. Este nervio infraorbitario recorre primero el surco infraorbitario, que pues obviamente está abierto en la cara superior del cuerpo del maxilar, esta parte de acá, y durante unos 10-15 milímetros después se introduce al conducto infraorbitario. Este túnel óseo de 12 a 15 milímetros de longitud que va a culminar pues en el foramen infraorbitario, abierto en la cara anterior del cuerpo del maxilar. Y ahí pues el infraorbitario pues da sus distintas ramas, que vamos a ver que ahí está. Bueno, tal vez no las marca bien la... Ah, no, creo que sí, miren. Marca estos palpebrales inferiores, bien. Marca estos... Ah, no había visto estos ramos nasales externos. Y finalmente, ramos labiales superiores. Por eso es tan importante este nervio del infraorbitario y sus ramas terminales. ¿Qué más? Me falta un minuto y cachito. A ver, veamos. No sé. ¿Qué decíamos? Decíamos que este nervio infraorbitario se sienta acá en el piso de la órbita, se mete al agujero, al conducto infraorbitario y sale por el infraorbitario, pero, durante su trayecto, este punto es difícil. Vean, acá no se me pierdan, durante su trayecto canalicular, mejor dicho, ¿no? Dentro de este canal que está labrado en el piso de la órbita, va a entregar dentro del hueso dos colaterales decisivas para la clínica odontológica. El nervio alveolar superior medio, presente en aproximadamente el 50-70% de todos los individuos según las series, pero de aquí se va a desprender, o este tronco mejor dicho, se desprende del nervio infraorbitario, o en el surco
o no, o en la primera porción del conducto, o sea, una vez que entra al infraorbitario, pues. Y es de esa manera entonces que el ramo alveolar superior medio, una vez dentro de el hueso, porque se desprende, ya vimos, del tronco principal o este nervio infraorbitario, llega entonces al interior del hueso y desciende, y también se lateraliza o pasa por la parte externa de la porción, sobre todo medio y posterior del seno maxilar, o esta estructura enorme, también conocida como el antro de Hickmore. Cavidades neumáticas, cuya función principal, pues sabemos que es aligerar el peso del cráneo. Sabemos que tenemos senos maxilares, esfenoidales, tenemos a las celdillas etmoidales dentro de los laberintos o masas laterales del mismo, y finalmente al seno o los senos frontales, porque pueden ser uno o dos, a veces múltiples y demás. Entonces, una vez que este nervio desciende por la pared lateral del seno maxilar, forma un canalículo accesorio y se va a distribuir finalmente en los premolares superiores. Ahí lo tenemos, voy a marcarlo, ahí está. Ah, no, espérame, esos son labiales. No. Eso después, qué burro. Ahí está. Véanlos. No solamente se distribuye en los premolares superiores, sino que también se menciona en la raíz mesiovestibular del primer molar, en caso de que este ramo exista, porque sabemos que este es el más inconstante de todos, y pues eso también da importantes connotaciones a nivel clínico y también de analgesia. Ven acá como la raícita mesiovestibular del molar sí está inervada por el alveolar superior posterior, pero que sabemos que nace directamente del ganglio, bueno, no el ganglio, bueno, espérame, ahí está. Puede ser del ganglio o desprenderse directamente de, como en este caso, del nervio maxilar propiamente dicho. Creo que así está. Maxilar, y vean cómo desciende. Esas son las diferencias. Ok, mientras entonces podría preguntar eso, ¿no? Que verdadero o falso. El nervio alveolar superior medio nace o se desprende directamente, y siempre ocurre así, del nervio maxilar. No, en primer lugar ni puede existir, y cuando existe, lo más común, dada la nomenclatura clásica y los estudios, o sea, sí puede desprenderse más de atrás, pero lo natural es que cuando exista, pues se desprenda del infraorbitario. Bien, bueno, hablábamos también de este carácter inconstante, que es fuente perpetua de fracasos anestésicos en aquellos casos en los que el operador pues supone una distribución estándar, pero bueno, de nuevo, la anatomía no es estándar. Finalmente tenemos vean acá, ahora estos dientitos de acá, los ramos alveolares superiores anteriores. Vean cómo también es una rama que se desprende del nervio infraorbitario, y aproximadamente unos 5 a 8 milímetros antes del foramen infraorbitario, vean la diferencia, ¿no? Y va a descender por el canalículo o por un canalículo intraóseo, este famosísimo conducto sinusal de Jacobson, ¿no? También lo mencionan así, y recorre la pared anterolateral. Bueno, acá ya quité el maxilar, obviamente, a ver si lo regreso, espera. Transparentamos. Y bueno, no, queda igual. Nada más era, pues sabemos que es intraóseo, entonces no se va a ver acá. Pero, bueno, eso no, así me regreso donde estaba mejor para seguir el comentario. Eso fue en el canino, qué bello. Ahí está. Ramos alveolares anteriores, superiores anteriores. ¿Y qué estaba diciendo? Ya una vez que desciende por este conducto sinusal de Jacobson, ya dijimos, recorre, estaba en eso, no me acordaba que estaba diciendo, va a recorrer, pues, la parte anterolateral del seno maxilar, véanlo, me subo más, mientras el superior medio, pues, veamos que se va más para atrás, y entonces, forma una curva, el alveolar superior anterior, una concavidad posterior, se dice, muy famosa también, y ya se va a distribuir en caninos e incisivos cuando hace el descenso antero o prácticamente oblicuo y anterior.
así como también se va a distribuir en la mucosa del piso nasal, obviamente pues igual en la región anterior, estamos acá, y de la región anterior del tabique, sobre todo en su porción o en su tercio inferior. No solamente entonces inervadientes, para que lo tengan en cuenta. Bueno, una vez que emerge, y ahora sí ya ponemos maxilar, ¿no? Una vez que emerge por el foramen infraorbitario, que en el adulto pues está situado aproximadamente a 7 a 10 milímetros por debajo del reborde alveolar u orbitario inferior, sobre la línea pupilar media, también es una referencia, y se va a orientar oblicuamente hacia la porción, sale y finalmente ya se ubica en la parte anterior del paladar o del cuerpo, el paladar, del maxilar, perdónenme, y va a dar 3 ramos. Estos ramos palpebrales, estoy hablando del infraorbitario, estamos revisando acá. Vemos entonces, ay, ¿qué hice? Quité el nervio. Quitamos, ahí está. Voy a hablar entonces de estos ramos que proceden o que son, o una vez que el nervio infraorbitario sale por el conducto, por el canal, obviamente, da un penacho terminal que incluye entonces a 3 ramas. Ramos palpebrales inferiores, ramos nasales externos e internos, que me van a inervar el ala nasal y el vestíbulo, y los ramos labiales superiores. Ahí está. Los más densos, los más gruesecitos, iban a estar distribuidos en el labio superior y en la región subnasal, más o menos hasta el nivel del filtro. Creo que con eso concluimos el recorrido de este nervio maxilar. Creo que fue el más largo, o seguramente va a ser el más largo, pero bueno, esto es nada más con respecto a sus cuestiones topográficas. Les digo, ¿qué les parece si hacemos lo mismo que hicimos con el oftálmico? Y ahora señalar algunas implicaciones clínicas, funciones y también el asunto de algunas técnicas anestésicas. Obviamente, pues, es una introducción a ese tema. No podría con un modelo así simplemente hablar de las técnicas anestésicas. Tal vez será en otro momento con otro tipo de formato o de material. Pero de momento hablemos sobre estas funciones e implicaciones, porque este maxilar o este nervio maxilar va a llevar o a vehicular la sensibilidad de la región o del tercio medio de la cara. Pero también párpado inferior, mejilla o carrillo, ala nasal, ya dijimos también labio superior a través de sus ramos del infraorbitario, también la mucosa nasal media e inferior, ya vimos también el paladar, la encía, dientes superiores, senos maxilares en su totalidad, ya vimos por qué ramos, y senos etmoidales posteriores. Tal vez faltó algunos, quisiera, aunque lo voy a mencionar seguramente después, ahorita no lo hice porque es un nervio que está difícil de ubicar, y luego se me pierde, no sé por qué, por menso, pero vean esto, aquí tenemos maxilar, voy a quitar todo lo de, vean qué bonito la mucosa. 3 tipos de mucosa en la nariz, en la cavidad nasal, recuerden. Quito el palatino. Sí está ahí, ¿no? Miren. No, estos son los ramos. Es que. No, a ver, quitemos el Gomer. No, es el nasopalatino. Debe ser este, ¿no? A ver, me acerco más. No, entonces debe estar. Ahí está, creo que es ese de ahí. No, estoy buscando el viriano. Faringios, no, esos ramos no. También hablamos de los faringios. Bueno, nada más los mencionamos, ¿verdad? Creo, no, ya no me acuerdo. Pero, oigan, es que no encuentro. Miren, también acá tenemos ramos orbitarios del maxilar. Ahorita o al final también planeo hacer una revisión así súper rápida pues, ya finalmente de todo el recorrido. Pero bueno, quería adelantarme un poquito por eso. En fin, no lo encontré, el viriano, pero ya hablaremos despuesillo de él. ¿Qué hablamos de esto? Bueno, pues ya vieron una densidad sensorial mucho más grande que la rama oftálmica.
Y bueno, aproximadamente, o es la división que más comúnmente se afecta por la neuralgia del trigémino. Más o menos 30-35% de los casos, especialmente con afectación de B2, que puede ser aislada o combinada con B3. Tema difícil del trigémino. Así que también existen neuralgias, digamos, específicas o específicas de un nervio o de una rama y por razones traumáticas. Sobre todo, o se menciona, podrán buscar neuralgias del nervio infraorbitario de carácter postraumático o iatrogénico cuando se hacen cirugías sinusales, cuando se hacen estas de Caldwell-Luke, fracturas del suelo orbitario o del piso, que eso pues sí es muy, bueno, hay que tomarlo en cuenta cuando también se tiene o que distinguirla del dolor neuropático posherpético, porque bueno, hay varias cositas que, bueno, muchos síndromes dolorosos que se parecen, más cuando hablamos del trigémino es un diagnóstico eh, difícil, podría decir. También podemos hablar de síndromes del nervio infraorbitario, donde hay disestesias del labio superior, del ala nasal. Sobre todo esto se da cuando, de nuevo, cuando se fractura el piso de la órbita. Y bueno, también ahí podemos hablar o conviene recordar que en las fracturas Lefort 2 y en las... Sí, en la 2, espérame. En la 2, en la 3, ¿no? Cuando la rama... Sí, es esa. Sí, según yo sí. Cuando la rama infraorbitaria queda, pues, pues invariablemente comprometida en este trayecto canalicular y da esta pues disestesia o hipoestesia a veces, más allá de 6 meses del accidente o de la fractura o de la cirugía, y es cuando esto ya indica un daño neural completamente establecido. Les digo, está padre todo este tipo de temas, pero creo que podríamos abordarlos en otro momento. Mejor situémonos en el dolor ontogénico referido por B2, porque posee esta particularidad fisiopatológica de que hay pues unas neuronas de segundo orden del subnúcleo interpolar y oral del núcleo espinal del trigémino, que pues justamente hablamos de las aferencias o también mencionamos aferencias pulpares dentales con aferencias mucosas, cutáneas y sinusales. Esto me explica entonces el fenómeno tan frecuente de que el dolor pulpar referido se vaya al seno maxilar o viceversa. O a veces hay hasta implicaciones o hacia territorios contralaterales por convergencia bilateral en interneuronas premotoras. Es un tema igual de la neurofisiología que a mí me interesa mucho, me apasiona mucho, pero también me deja muchas preguntas y también por eso no lo he abordado del todo, porque no me siento tan cómodo como tratándolo, porque a mí me gusta profundizar más y hay cosas que todavía no entiendo de estas conexiones o estas cefaleas semicraneales o conotalgias referidas que hablan de daños nerviosos. Bueno, hablemos ya finalmente, como un último apartado de este segundo capítulo de la rama es el trigémino. Algunas técnicas anestésicas, obviamente, pues sí, ya nos interesa más porque hay bloqueos del nervio maxilar dentro de la fosa pterigopalatina. Imagínense eso, ¿no? Dormir todo desde el inicio. Pues es la técnica más, o que tiene varias formas de hacerlo. Por ejemplo, se puede hacer un abordaje supracigomático. ¡Ay, qué difícil! Véanlo, ustedes imagínense. En donde se introduce la aguja perpendicularmente a la piel, inmediatamente encima del arco cigomático. A 1 centímetro más o menos adelante del tragus, se dirige medial y ligeramente cefálica y se profundiza más o menos 40-45 milímetros. Es de miedo, la verdad. Creo que es de tipo de... O si nosotros nos espantamos luego, ¿no? Cuando hacemos o cuando anestesiamos a un canino. Y hay que darle un poco más para la raíz, sabiendo que esta es más larga. Y ustedes imagínense 40-45 milímetros de distancia para alcanzar el cuerpo del hueso esfenoides en proximidad de la fosa. O sea, por acá se intenta meter más o menos, ¿no?
se redirecciona posteriormente y luego ya se accede, ¿no? O sea, como que entra y luego se va para atrás. Es que no, como que les digo, no es un medio muy adecuado para enseñar este tipo de cosas, pero simplemente las quería mencionar para los que van para cirugía, maxilo, los que van para, o que simplemente tienen pues esta curiosidad de abordajes más quirúrgicos. Luego, entonces, ya se inyecta ya. Es un primer como que abordaje. Si existe un supracigomático o un abordaje supracigomático, también existe un infracigomático. O de carrea, ¿no? También le conocen. Este es más usado dentro del terreno odontológico, o bueno, igual, en cuestiones quirúrgicas, ¿no? En hospitales y demás, no es una técnica que usemos regularmente en consultorio. Y esta se va a efectuar introduciendo la aguja por debajo del arco cigomático, ¿sí? En la escotadura sigmoidea, dirigiéndola hacia arriba y hacia adelante. Más o menos, ¿cuánto? Igual, 40, 45 milímetros de profundidad. Y ese es un abordaje que yo considero, bueno, más sencillo, entre comillas. Estoy haciendo comillas con mis dedos, ¿no? Porque pues sí, hay que saber mucho anatomía y siempre va a dar miedo porque pues recordemos que ahí está la fosa, que en la fosa está la arteria maxilar y plexos venosos también que pues dan como que ese miedillo, ¿no? De abordar de esa manera. O también existe un abordaje intraoral a través del conducto palatino mayor. Creo que ese ya había hablado en otro video, esta técnica de Mendieta o esta técnica de... no me acuerdo cómo le llaman los gringos, pero bueno, ¿no? Como que del canal palatino mayor y no me acuerdo. O sea, es que tiene un nombre específico, pero no lo recuerdo. ¿Pero en qué consiste? Penetrar, obviamente, el foramen palatino mayor, recordémoslo, medial a los terceros molares, más o menos algunos milímetros. Ahí está, el palatino mayor. Entonces, se penetra este agujero con una aguja larga, asciende por el conducto pterigo-palatino, aproximadamente unos 30 milímetros, y ya finalmente deposita el anestésico en la proximidad de la fosa, pero también en la proximidad de la arteria maxilar y sus ramas. Motivo por el cual en esta técnica en específico, o bueno, en todas, pero sí se sugiere bueno, no se sugiere, es obligatoria la aspiración cuidadosa de esa región. Bueno, ya, ahora siguiéndonos más para nosotros, dentistas en consultorio, tenemos bloqueos específicos de, por ejemplo, nervio alveolar superior posterior, este bloqueo de la tuberosidad que se practica introduciendo la aguja en el fondo del vestíbulo a la altura del segundo molar, o al menos yo eso acostumbro, segundo, tercero, se dirige hacia arriba, hacia atrás y hacia adentro medial y forma este ángulo que se dice en los libros de 45 grados, más o menos con respecto al plano oclusal. Hasta una profundidad o aproximada de 16, 18 milímetros en el adulto, aunque bueno, también sabemos que el tercer molar o esas localizaciones, esas muelas a veces son más caprichosas en su anatomía. Hay mucho riesgo de hematoma cuando se va muy posterior y se punciona al plexo pterigoideo, o también en la arteria alveolar superior posterior, que es la principal complicación, ¿no? Porque aquí está esa arteria, veanla ahí, procedente de quién, de la arteria maxilar, que aquí ya la borré, pero se suele picar mucho esa arteria y da estos motivos de hematomas. Así que, bueno, esa es una de las más básicas o que más usamos, pero también hablamos de el bloqueo del nervio infraorbitario. Bueno, y obviamente cuando voy a anestesiar premolares, sugiriendo o pensando que existe el alveolar superior medio, pues inyecto igual en fondo de saco. También en las técnicas alveolares anteriores va a ser algo similar. Y bueno, también podemos hablar de este bloqueo del nervio infraorbitario que se realiza palpando el foramen infraorbitario y ya finalmente 7 a 10 milímetros debajo del reborde, ya lo habíamos dicho en el adulto, sobre la línea pupilar media, se introduce la aguja en el fondo del vestíbulo de esos dientes de por acá. A la altura de caninos, se dirige hacia arriba, ligeramente hacia el lateral y se contacta con el periósteo. Eso es importante porque luego lo depositan en tejidos blandos y no se consigue la anestesia ideal.
¿Y qué otro? ¿Qué otro? Pues los bloqueos del nervio palatino mayor también podría agregar, ¿no? Que esto es... ya voy a acordar.